esa esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio que mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por mí. Varias maneras de entenderlo según el ámbito que estemos hablando. Por ejemplo, en astronomía, no sé si usted lo sabe, pero se habla de una singularidad, cómo fue hecho este universo material a partir de un punto de máxima densidad y máxima energía que explota, ¿no es cierto? Y aparece la idea que ya está demostrada del Big Bang. Así, a ese punto de máxima densidad y energía se le llama, por ejemplo, la singularidad, algo que no es repetido y que es especial. Bueno, desde el punto de vista humanista o de las ciencias de humanidades, la singularidad también se define como eso, como una persona, alguien que posee una cualidad que le permite diferenciarse del resto de los demás. Es alguien único, especial, ¿no es cierto?, fuera de lo común, alguien excepcional, asombroso. Y tenemos muchos sinónimos para decir que algo es singular o especial. Y efectivamente este es el tema que vamos a tocar hoy día con respecto, como usted debe suponer, con respecto a Jesús. Jesús como una persona singular, única, especial, fuera de lo común, que no es repetible ni va a ser repetido en la historia de nuestra humanidad. ¿Y por qué es tan importante tratar y entender a Jesús así? Porque efectivamente la iglesia y al mundo en general le cuesta comprender algo, a un bicho raro o algo excepcional. No lo podemos entender porque es diferente al común de las personas. Recuerde que la iglesia, más o menos del 325 de los concilios de Nicea hasta el tercer concilio de Constantinopla en el año 600, se juntaban obispos de manera repetida por varios meses, hasta años enteros, de juntarse para analizar quién era Jesús, cuál era su esencia. Salieron, por supuesto, a partir de la Biblia todas esas, definiciones de quién es Jesús. Pero no es fácil poner a Jesús en un rango o definición, porque es 100% hombre, 100% Dios. Ya con eso uno empieza a entender algo especial, algo diferente. Por eso que tenemos que volver a la palabra y la idea es verlo como Él se revela, como Él muestra quién es a través de la Escritura. Y tratar de sacar la mayor información de este episodio que ya se comentó la semana pasada, el famoso episodio de la transfiguración. Vamos a volver a retomar algunos versículos de ahí, vamos a agregar el versículo 9 de Mateo capítulo 17. Así que abra su Biblia para que leamos juntos y vayamos a ver a Jesús en este episodio también excepcional dentro de su vida y ministerio terrenal, pero especialmente con el foco en entender por qué es así, por qué pasó eso y qué cosas nos enseñan o qué lecciones tomamos de ese evento. Entonces, abra su Biblia en Mateo 17, vamos a leer los versículos 5 al 9. Si lo tiene, bueno, y también si lo proyectan para el que no haya traído Biblia, vamos a leerlo. Dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén. Hasta ahí. Vamos a orar por este mensaje. Señor, te damos gracias por tener un domingo en que en este lugar, de manera cómoda, Señor, nos podamos reunir, podamos estudiar tu palabra. Y especialmente yo quiero pedirte por el deseo tuyo principal de revelarte al ser humano, de mostrar cómo eres, Señor, y lo que deseas de nosotros. Yo te pido una vez más, Señor, que guíes esta lectura, esta enseñanza, este análisis, para poder comprender completamente, perfectamente, mejor
qué es lo que viniste a hacer, lo que quieres de nosotros, Señor. Y cómo debemos reverenciarte, cómo debemos, Señor, relacionarnos contigo. Ayúdanos, Señor, porque perdemos muy fácilmente el foco, el entendimiento correcto de lo que tú hiciste por nosotros y a lo que viniste, Señor. Bendice esta palabra, bendice los oídos espirituales de mis hermanos, aún de los que van a escuchar la transmisión posteriormente. Bendíceme a mí, Señor, limpiando, Señor, mi boca para hablar solamente tus palabras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, primero tengo que pedirle disculpas porque todavía estoy resfriado, así que si tengo la voz muy nasal es por esa razón. Bueno, como siempre decimos que hay que ir entendiendo el contexto para poder analizar un texto. Siempre es importante revisar o entender qué es lo que estaba sucediendo acá en este episodio de la vida de Jesús. Recordemos que esto se da en un cerro, algunos dicen el Monte Hermón, dan varias referencias geográficas donde sucedió este evento. Y en ese evento Jesús sube con 3 de sus apóstoles, sus discípulos, al monte y se sucede un cambio, una transfiguración se le llama, porque Él cambia su rostro, ¿no es cierto? Se muda a un rostro luminoso, proyecta luz como la del sol, sus vestiduras son blancas y aparecen a cada lado de Él. En un lado Elías, un gran profeta de la antigüedad, a Moisés, eso ya se habló bastante ampliamente la semana pasada. Pero yo quiero ir a un contexto aún mayor, un poquito más atrás, de qué está pasando en el ministerio de Jesús a esta altura del relato que nos dan los evangelios. Bueno, Jesús ya a esta altura se está acercando a la cruz, está viviendo los últimos tal vez meses o semanas de vida antes de ir al gran sacrificio y al gran evento de su vida, que es la muerte y la resurrección. Y tenía por misión Jesús y posibles de los judíos del primer siglo, donde Él llegó a habitar en medio de ellos, la idea equivocada que tenían del Mesías. Esto ya lo hemos hablado en semanas anteriores, porque entender a Jesús como Mesías no fue fácil para la gente que lo vio a Él, incluso caminar, hacer milagros, porque habían ideas distorsionadas a partir de los mismos versículos del Antiguo Testamento. Se pensaba otra cosa y se esperaba otra cosa del Mesías. Como lo hemos señalado, se esperaba que el Mesías fuera un libertador, un gobernante, ¿no es cierto?, muy regio, un dignatario muy alto, que pudiese sacar a los romanos que estaban ocupando esas tierras, y ellos asumían que eso no era de parte de Dios. Tenían promesas, de hecho, si usted revisa 2 Samuel 7, Dios le había prometido al mismo rey David que de su descendencia, de su linaje, iba a venir un gran rey que iba a ser eterno, que iba a permanecer en el trono por siempre. Y si usted va un poco más allá, ¿no es cierto?, a los mismos profetas avalaban esto con profecías tan extraordinarias como en Isaías 9:7. Quiero leerle ese texto, un texto que les fascinaba a los judíos atesorar como la promesa hacia ellos, porque decía Isaías en capítulo 9, versículo 7, acerca de este Mesías, que lo dilatado de su imperio, imagínense lo que le prometía la misma palabra, que lo dilatado de su imperio y la paz no iban a tener límite. O sea, ¿qué gran gobierno podría ser de una persona con un imperio así? Sin límite, dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos va a hacer o hará esto, dice Isaías. Entonces los judíos tenían una esperanza que estaba avalada por la misma palabra. Ellos esperaban un gran Mesías, un rey libertador que acabara con los romanos, destruyera, pero no sabemos si por ceguera involuntaria o porque ellos ya estaban tan creídos con esta idea de un Mesías libertador que no veían otros capítulos o otros versículos que hablaban de que este Jesús y que este futuro Mesías, sin saber su nombre en principio, iba a ser también el siervo sufriente de Dios. Un hombre que iba a transformar la existencia en la humanidad, pero que iba a sufrir. Por ejemplo, tenemos el gran capítulo de Isaías 53 que nos habla de ese cordero de Dios que iba a ser inmolado, de ese cordero sobre el cual el pecado de los humanos iba a ser puesto. Y nos habla incluso de su muerte y de su padecimiento en la tumba. Y todos esos conceptos estaban. Tenemos otro salmo, por ejemplo, el Salmo 110:1, que habla de la divinidad de Jesús, un salmo mesiánico que escribió David, que dice en su primer versículo: Jehová dijo
a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Un salmo que equipara a Jesús con Dios Padre, como Jehová le dice a su Señor, es decir, a alguien de igual categoría. Entonces habían también versículos que nos hablaban de que este Mesías no solo iba a ser un rey en el sentido humano, pero principalmente iba a ser alguien que venía a servir y que finalmente también era Dios. Y ahí entonces empezamos nuestro análisis de hoy, porque estos discípulos que estaban en este monte, volvamos a la acción que acabamos de leer, que estaban en este monte, que vieron a Jesús transformarse, iluminarse con ropas y vestiduras blancas, más blancas, dice Marcos, que ningún lavador en esta tierra podía hacer, no estaban entendiendo efectivamente el carácter de este Mesías, del verdadero Mesías. Ellos estaban con la idea que les enseñaron a lo mejor los sacerdotes, las personas, los fariseos que enseñaban en las sinagogas con respecto a un líder político, y no a Jesús. Y piense que Pedro había recibido una semana atrás la revelación directa por medio del Espíritu Santo de que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y aún así, cuando aparece Jesús iluminado, transformado, y al lado Elías y Moisés, Pedro dice una cosa que nos parece extraña, lo leímos, se vio la semana pasada. Dice, hagamos 3 enramadas, preparemos 3 casitas. La enramada es como las que conocemos en la fonda, ¿no es cierto? Un lugar de descanso y generalmente de adoración o de gozo, se hacían enramadas para diferentes fiestas judías. Entonces, a Pedro no se le ocurre ninguna otra idea mejor que hagamos 3 enramadas, pongamos entonces 3 lugares para celebrar este episodio. Está Elías aquí, está Moisés y está Jesús, qué bueno, tenemos a los 3 juntos. Pero ahí entonces viene una voz del cielo, primero una nube, ¿no es cierto?, que los cubre, y una voz del cielo que les dice en el fondo a Pedro que estás equivocado, por ahí no va la cosa. Solamente hay un hijo amado, y volvamos a leer, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Por qué Dios Padre? Porque es la voz inconfundible de Dios Padre. Tiene que hacer esta claridad. ¿Por qué tiene que decir estas cosas? ¿Por qué no dijo, mire, escuchen al que está iluminado, al que está radiante? ¿Por qué no dijo otra cosa con respecto a ese episodio? ¿Por qué sencillamente dijo, para corregir a Pedro, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd? ¿Por qué destacó algo que parece no tener mucho contexto para que Dios diga eso? Y note que esta es la segunda vez que una voz del cielo dice exactamente lo mismo. La otra vez que escuchamos a Dios hablar desde el cielo es en el bautismo de Jesús, que dice exactamente las mismas palabras, cuando Jesús es bautizado. Bueno, y aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere decir esta frase? Que Jesús sea el Hijo amado. Uno podría decir, ¿y nosotros acaso no somos hijos de Dios? Porque así nos llama la Biblia. O los judíos, el pueblo de Dios. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que llaman al pueblo de Israel, que sobre todo cuando los iba a liberar de Egipto, va Moisés y le dice, deja ir a mi hijo, deja ir a mi primogénito, le dice a Faraón. Hay varias partes donde se nos refiere tanto a los cristianos como al pueblo de Israel como hijos de Dios. Porque este hijo es diferente, porque este hijo es amado y tiene Dios complacencia. Bueno, esto es muy importante porque realmente Jesús es el único hijo, y escúcheme bien, es el único hijo amado directamente por el Padre, por cómo Él es, por cómo Él se conduce, por su forma de ser. Y usted me va a decir, ¿pero por qué eso es así? ¿De dónde sacaste esa idea? Bueno, la Biblia no avala. La Biblia nos dice que Dios se complace, Salmo 5:4, después lo puede leer, le voy a dar este texto con las referencias. Dios dice que no se complace en el pecado, por ejemplo. Por supuesto, Dios no tiene relación con el pecado porque es santo. Y Dios se complace en aquel persona, lo dice Salmo 16:3, que sea santo, que sea íntegro como persona. Entonces usted tiene que preguntarse quién es el único que ha sido así. Alguien de este mundo, alguien que conozca, que cumpla con el requisito de ser santo, de ser perfecto, de ser separado del mal y ser íntegro completamente, constantemente. ¿Hay algún ser humano que usted conozca? Usted mismo se levante y diga, sí, yo he sido así. No, pues no hay ninguno. No hay ningún ser humano que haya sido así o que sea así.
El único que llena ese requisito, y eso lo hace singular a Jesús, nuevamente volvemos a ese concepto, lo hace único, excepcional, es a Cristo. Y por eso es que Dios puede complacerse en alguien, puede complacerse verdaderamente y puede decir esta frase. Recuerde lo que leyó Juan Manuel al principio, que es un salmo también mesiánico que habla de cómo iba a ser Jesús. Dice nuevamente, le repito el salmo en sus versículos 7 y 8, el salmo 40, dice, he aquí el salmo, en el rollo del libro está escrito de mí, está escrito, estaba avisado de cómo iba a ser Jesús. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer la voluntad de Dios le ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón, está en medio de mí, está aquí adentro tu ley. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Porque nosotros creemos que obedecemos a Dios, creemos que servimos a Dios, creemos que somos buenas personas. Pero realmente, si usted se pone a pensar, no hay ninguno de nosotros que ni por 5 minutos haya amado a Dios al punto de agradarse o estar su ley en medio de su corazón. Es como lo dice un pastor, Ernest Sproul, que ya falleció. Él dice que nunca ni por 5 minutos ha cumplido ese gran mandamiento. El gran mandamiento de amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Nadie ha cumplido eso ni por 5 minutos. Porque ¿qué es lo que pasa entre nosotros? Si quiere lo vemos en la relación padre-hijo. Nadie cumple la voluntad de otro. Y no es que quiera desacreditar a mis hijos o a los hijos de ustedes, pero veamos cómo es la relación padre-hijo. Usted ve a sus hijos obedientes todo el tiempo y que se agraden de hacer su voluntad cuando usted los manda a hacer algo. Perdóneme, pero... Y no es por mis hijos, es por todo. No, y piense mejor en usted mismo cuando era hijo, para que no se sientan ofendidos nadie. ¿Cómo era usted cuando el papá le decía, anda a hacer esta cosa? Lo hacía. Si llegaba a hacerlo era porque había un castigo de por medio si usted no lo hacía. Sí, ¿para qué estamos con cuentos? Usted no lo hacía con agrado, lo hacía por obligación. O en último caso, era porque a lo mejor sacaba algún beneficio. Si usted le mandaban a estudiar y sacaba una buena nota, bueno, tenía un resultado positivo para su vida. Por eso hacíamos muchas cosas, pero no por agradar verdaderamente la voluntad de otro. Pero aquí tenemos el caso de Jesús, que agrada al Padre siempre. Y no solamente lo decía el Salmo, sino que Él lo mostró en muchos episodios. Quiero que recuerde lo que pasó con Jesús cuando se encuentra con la mujer samaritana, Juan capítulo 4. Sí, bueno, si no conoce la historia, se la resumo. Jesús se encuentra, después de un caminar largo, con una mujer samaritana en un pozo de agua, manda a sus discípulos a buscar comida al pueblo y él evangeliza y conversa con esa mujer. Cuando vuelven los discípulos con la comida, Jesús les dice algo extraño que no lo entendieron, pero en base a lo que estamos hablando se va a entender. Dice, mi comida, Juan capítulo 4, 34, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida. Ellos traían comida porque venían de un viaje largo, se habían detenido por el calor del mediodía. Y entonces Jesús les dice, mi comida. Y ellos pensaban que hablaba de la comida que ellos tenían que traer. No, Él estaba hablando de qué es lo que es la comida en el fondo. Por un lado es necesidad, ¿sí? Por un lado tiene que ver con algo que tenemos que hacer para poder alimentarnos, pero también, recuerde, la comida tiene algo de placentero, por eso comemos más de la cuenta, porque nos trae un placer. Entonces la comida, o sea, el deseo natural de Él, su necesidad y también su placer, era no la comida física, era hacer la voluntad del Padre. Eso estaba diciendo. Mi comida, mi necesidad y mi placer es hacer la voluntad de Dios. Qué interesante que Jesús a veces ponía estos elementos para recordarnos cómo Él era. Qué contraste grande hay con nosotros. Con todos nosotros. Y como les digo, recuérdese cómo usted hacía las cosas, cómo trataba eventualmente de obedecer. Si no era por un castigo o por un beneficio personal, usted no lo hacía. Pensemos si incluso ahora Dios nos dijera, ¿sabe qué? Ya que tú me quieres a mí y dices que me amas, ya perfecto, te voy a encargar un trabajito. Encárgate de otra persona, de un hermano, sírvele, ¿no es cierto? Atiéndelo. Esa va a ser mi voluntad para ti, que te encargues de
otra persona. Yo creo que la mayor parte de nosotros no haríamos mucho caso. O a la semana de estar ayudando, atendiendo a otra persona, estaríamos con una cara larga. Pucha, Dios, ¿por qué me haces ver esto? ¿Por qué eres tan malo conmigo? ¿Me entiende? Le quiero poner ejemplos que podrían ser cotidianos, que podría Dios decir en su voluntad, decir, quiero que hagas esto por mí, quiero que hagas esto para mí. Y nosotros inmediatamente vamos a buscar nuestra propia conveniencia, nuestro propio placer, porque así somos. Esa es la naturaleza humana corrompida. Pero solamente Cristo, y en esto singular, obedece al Padre y hace lo que Él quiere y lo hace con agrado, con la cara llena de risa. Y recuerde lo que se estaba discutiendo aquí. Lucas nos dice que en este episodio Elías y Moisés estaban hablando con Jesús acerca de qué. Lo dijo Juan Manuel la semana pasada, a ver si se acuerda. Y el Evangelio de Lucas lo dice. Estaban hablando de su ida a Jerusalén y su muerte en la cruz. Entonces tiene contexto esta frase de Dios de tener complacencia en Jesús. ¿Por qué? Porque estaban hablando de que Él iba a morir. La complacencia de Dios porque Él iba a cumplir la voluntad del Padre. Él iba a morir por otros. Y eso es antinatural en nosotros. Nosotros no hacemos ni siquiera un favor al mejor amigo o con suerte. Le tratamos de ayudar. Pero Jesús iba a morir por nosotros. En obediencia y de manera alegre lo hacía porque Dios se lo había pedido. Entonces tenemos que entender que hay una diferencia entre Jesús y nosotros. No podemos ponerlo al mismo nivel. Él es tan diferente, es tan sobrehumano, pero a la vez humano. Y tenemos que ver qué somos nosotros entonces. Nos sirve de comparación. Nosotros a veces tratamos de hacer la voluntad de Dios para que no pecamos. ¿Por qué? Porque no queremos la consecuencia del pecado y está bien. Pero nunca lo hacemos con agrado. Nunca lo hacemos porque amamos a Dios. Entonces aquí hay una diferencia fundamental. Incluso estos mismos hombres puestos a los lados de Jesús no se comparan con Jesús. Por eso que la voz del cielo decía, a Jesús oíd, a Él oíd. Él no se compara ni con Moisés ni con Elías. Recuerde que Moisés desobedeció a Dios y en un momento estuvo a punto de morir, Moisés, por no circuncidar a su hijo. Búsquenlo en la Biblia, interesante relato. Elías también, después de haber matado a los profetas, se sintió a morir, quería morir, se dijo, no soy mejor que mis padres. Un hombre que no tuvo ese carácter tan estable como Jesús lo tuvo. Y no hizo siempre la voluntad, no me cabe duda, de Dios, a pesar de ser grandes hombres y grandes hombres de la Biblia. Entonces tenemos que entender a Jesús como el único en esto, singular en esto. Y ojalá aprender de esta experiencia. Bueno, y hay algo más de este mismo aspecto, porque el hecho que Jesús haya obedecido tan perfectamente al Padre, que Dios lo haya reconocido en su complacencia y en su amor por Él, amarlo por qué es lo que Él hizo, por cómo Él era, nos beneficia verdaderamente a nosotros. El beneficio es directo, el beneficio es importante. ¿Por qué? Porque ningún ser humano va a poder levantarse nunca a decir, Dios, yo me merezco el cielo, yo hice bien las cosas aquí en la tierra, yo hice bien tu voluntad y por eso me tienes que dar el cielo. Eso no va a ocurrir nunca, porque nadie lo ha hecho, porque nadie ha cumplido la voluntad de Dios verdaderamente. Entonces, por Jesús y porque Jesús lo hizo perfectamente, entonces nosotros tenemos acceso al Padre y a ese cielo. Y esto a veces no lo vemos, no le damos las gracias, no nos reconocemos a que sin Cristo nosotros no tenemos oportunidad con Dios. No podemos ser admitidos, sino solamente cuando estamos cubiertos con su sangre o estamos en Cristo, como lo enseña la Biblia. Entonces cualquier ser humano cuando llegue sus días y se enfrenta al juicio de Dios, si no está en Cristo, si no está lavado en relación con su sangre y su sacrificio, entonces no va a estar en el cielo. Porque Dios nos ama, no nos ama y no nos debe nada además. No le debe nada a esta humanidad y eso es terrible a veces pensarlo porque el ser humano se cree algo. Dios no nos debe nada. Prescinde de nosotros. Es decir, podría ser como Thanos, un chasquido de dedos y desaparecer al mundo completo y Él sigue siendo Dios. Eso no lo afecta a Él. De verdad, nosotros no le ofrecemos, no lo hacemos más Dios, no lo mejoramos, no le agregamos algo. Él es Dios por sí mismo.
y su calidad y su nivel de deidad no cambia por nosotros, sino Él nos hace un favor a nosotros en venir, en estar, en acercarse. Y esto convierte entonces a Jesús en el único mediador. También se desprende eso, en el único mediador, el único que tiene las atribuciones, los calificativos para presentarse ante el Padre. Y esto puede molestar con respecto al tema del catolicismo, que ve a los santos y a la Virgen María en particular cercana a Cristo, parecida a Cristo. Aquí Moisés y Elías son descartados. A él oíd, a solamente a Jesús, ni Moisés ni Elías. Imagínense a la Virgen, no digo que haya sido mala persona, ni los santos tampoco trataron de hacer, pero ellos no se comparan con Jesús. Nadie, ningún ser humano se compara con Jesús. Y entonces por eso no podemos pedirle a la Virgen María ni a los santos. ¿Por qué? Porque el único mediador, el único que cumplió, el único que fue perfecto es Cristo. Entonces tenemos que cambiar, y eso, insisto, lo más difícil, tal vez como lo ha dicho también un pensador, el mayor virus, el mayor problema que tiene el ser humano es la idea, los pensamientos, que se nos anida un pensamiento y creemos que eso es verdad. Y nos cuesta salir de una mentira, porque se nos enclava una idea y que la idea correcta es sí, pedir con otros mediadores. No, la Biblia dice que no, y sacarnos eso puede ser difícil por nuestra cultura, ¿no es cierto?, de arraigo católico romano. Pero tenemos que pensar, leer, analizar lo que la Biblia nos dice. ¿Por qué Jesús, por qué Dios Padre dijo eso? Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Y los otros desaparecieron de esa escena. Es por algo. Es porque Jesús es único y usted no puede ir por otra vía al cielo. Sigamos con el siguiente versículo, el 6, que nos muestra de singular de Jesús. El texto dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor después de escuchar la voz del cielo. Pero Jesús se acerca, después que desaparece la voz, sale, ¿no es cierto?, cambia, vuelve a su forma normal, entre comillas, se acerca y los toca. Y les dice, levantaos y no temáis. Bueno, hemos estado estudiando, y por eso es bueno recordarle que venga los martes, hemos estudiado el martes pasado el atributo de la santidad de Dios. La santidad, que si bien nosotros pensamos que se refiere a la parte moral, a la excelencia moral, en realidad el atributo principalmente como definición es el separado, el estar apartado para Dios, es ser diferente en cierta medida. Y si bien hay una relación con respecto también con el lado moral o la perfección moral, principalmente el concepto de santidad es algo separado, apartado. Y la santidad efectivamente muestra a veces su lado más difícil, y Dios lo muestra en la Escritura cuando Él se acercaba al hombre, cuando Dios se acercaba en el monte tronando, ¿no es cierto? La gente tenía temor de Dios, tenía temor porque la santidad genera, ¿no es cierto?, lo mismo que la luz con las tinieblas. Cuando usted prende la luz, las tinieblas desaparecen, no hay más oscuridad. Si viene Dios con su santidad, por supuesto, si somos pecadores vamos a morir, o primero vamos a temer y después vamos a morir, porque no puede ser compatible una cosa con la otra. Y entonces Dios habla, genera ese temor profundo, ellos se postran al suelo, pero inmediatamente Jesús va, los toca y les habla. Usted no puede entender sobre este texto en particular que Dios sea santo y Jesús no lo sea, no va por ahí la explicación. Sino que hay otra explicación para entender por qué Jesús se acerca, los toca y se relaciona con ellos y con todos nosotros. Y Dios, en su santidad, no puede acercarse al hombre porque destruiría al hombre. ¿Cuál es la razón? Bueno, y ahí tenemos la explicación de por qué Jesús es singular incluso y diferente al Padre y al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? ¿En qué sentido es diferente? Que siendo Dios también, bueno, Él se encarna en un ser humano. Él se hace como uno de nosotros y obtiene nuestras características. ¿Para qué? Usted dirá, ¿cuál es la razón? Una de ellas es que puede tocarnos, puede acercarse, puede conversar con nosotros. Sin dejar de ser santo, sin dejar de tener su santidad, tiene por esta característica la posibilidad de acercarse a nosotros. Y por eso lo vemos siempre con disposición de servirnos, de amarnos, de tocarnos, de levantar el ánimo, etc.
Si no, en su santidad, si no se hubiese encarnado, no podría hacerlo, sencillamente. Y esto es importante porque realmente nosotros hacemos distinciones humanas y lo hacen, por ejemplo, los fariseos. Muchas veces ellos tenían siempre el problema de juntarse con el pecador. Se recordarán esos episodios donde aún si venía un pecador, un publicano que era conocido pecador de ellos, alguien que cobraba impuestos, entonces la persona cruzaba la calle para ni siquiera pasar por la vereda de él. Hacían cosas de ese tipo los fariseos. Se lavaban las manos, etcétera, para no contaminarse. Ellos juraban que eran santos, muy buenos. Pero el único que era verdaderamente santo y bueno, que es Jesús, se acercó a la gente. Tocaba, amaba, abrazaba, comía con pecadores. Y ahí los fariseos decían, ¿cómo puede ser el Mesías si come con pecadores, come con prostitutas, con publicanos? Y a veces, y quiero hacer el énfasis en esto, que a veces nosotros también en la iglesia, no en esta, en otra iglesia, yo siempre digo, en otra iglesia pasa, que la gente empieza a hacer diferencia, empieza a decir, no, que los de la iglesia somos como mejores que los otros. Y empezamos a poner, no, que no nos juntemos con tal o cual. Lo que no tenemos que hacer es pecar igual que los demás, por supuesto. Estamos llamados a ser diferentes, a ser santos, a ser apartados. Pero no por eso usted no va a conversar con la gente. No por eso no vamos a tener relación con los demás. No vamos a seguir ese fariseísmo hipócrita de creer que somos mejores, que somos algo delante de Dios. Somos igual que todos. Somos seres humanos pecadores, sí, lo confesamos. Solamente Dios, solamente Jesús podría haber hecho eso, de no acercarse a nosotros, de no tocarnos, de no relacionarse, pero Él comió, se acercó y estuvo con nosotros. Él pudo hacer eso y es más, la categoría en que estaba en el cielo, en que estaba, Él se rebajó y se hizo como uno de nosotros. Es como pedirnos a nosotros que, no sé, nos transformáramos en cucarachas para amar a las cucarachas, no sé. Yo creo que nadie tampoco lo haría de nosotros. Y más encima las cucarachas enfermas, podridas, hediondas, en alcantarilla. Bueno, eso somos nosotros. Eso seríamos para Dios. Ese es el ser humano, alguien podrido que está muerto en delito y pecado, que está hediondo por pecar, podrido por pecar. Pero Jesús no tuvo problemas, se hizo como uno de nosotros. Entonces nuevamente hace esto a Dios singular, hace a Dios con un amor exagerado, un amor sublime, un amor que no es ni parecido a como nosotros amamos. Él, ¿no es cierto?, vino aún estando nosotros muertos en delito y pecado, estando muertos, Él vino y no solamente nos tocó, comió, se acercó, sino vino a dar su vida por nosotros. Eso habla de lo singular del amor de Dios, del amor de Cristo en particular, porque a Él, de las tres personas de la Trinidad, Él hizo eso. Y vamos al final, al tercer elemento de este texto. El versículo 9, ¿por qué Jesús les dice que no hablen nada? Eso parece extraño. Nuevamente Jesús lo había dicho cuando Pedro dijo que Él era el Mesías. Le dijo, no digan esto, no hablen con nadie. Ahora Jesús se muestra, se transfigura delante de ellos. Claro, lo lógico es que cualquiera viendo a Jesús transformado, iluminado, con ropas blancas, al tiro, a bajar a comentarle al resto del mundo todo lo que vieron. Pero Jesús les dice, no hagan eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Cuál es la lógica de esto? Bueno, primero, por la reacción de Pedro ahí, de hacer las tres enramaditas entonces queda claro que Pedro y seguramente los dos, Jacobo y Juan, que lo acompañaban, tenían idea todavía, no entendían quién era Jesús. Todavía no sabían que Él era el Mesías o no comprendían la profundidad de ese concepto. Por eso mejor no hablen, porque a lo mejor van a meter las patas de nuevo, como Pedro lo hacía siempre. No hablen de esto. Pero hay otra posibilidad que es que, lo segundo es que si bien Él irradió luz, sus vestidos fueron despampanantes, incluso pueden haber pasado más cosas que ellos vieron y no están anotados en los evangelios, el tema es que hay algo más importante que esa deslumbrante percepción que tuvieron. Hay algo más importante para nosotros también. No es la experiencia estática, ¿no es cierto?, de ver algo así sorprendente. Porque a veces el cristianismo cree que eso es muy importante, tener una experiencia sobrenatural con Dios o con el Espíritu Santo.
Jesús está poniendo énfasis a algo, que es la resurrección. La resurrección. Te dirá, pero eso también es importante, es algo milagroso, sí. Y ese es el gran milagro que Jesús debía hacer, y por ese milagro entonces nosotros tenemos oportunidad también con Dios. ¿Y por qué es importante este punto? Porque también tenemos que considerar que Satanás también puede simular cosas de ese estilo. También lo dice la Biblia muchas veces. Así como Moisés transformaba el agua y la ponía roja, los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. También transformaron el agua en roja. También hacían ciertos, y eso es Satanás detrás de ellos, que tienen cierta posibilidad de hacer encantamientos. Entonces, que veamos algo en el cerro, que veamos a un ángel, y así la gente está a veces subiendo videos de cosas que ve como que eso es el fundamento del cristianismo, o con eso yo estoy seguro que tengo una buena relación con Dios, o estoy conociendo a Dios por medio de esas cosas. Eso, tenga cuidado, eso puede ser peligroso. Y es lo que, de alguna manera, por qué Jesús cauteló esto de no hablar tanto de este episodio. De hecho, el único de los tres que habla de este episodio es Pedro, en una de sus cartas, de que vieron a Dios en su gloria, a Jesús en su gloria. Pero no es tan importante porque primero el diablo puede simular estas cosas. El diablo puede hacer cosas que nos parecen. Los hechiceros, los encantadores en el Antiguo Testamento, los falsos profetas, hacían cosas similares para, ¿no es cierto?, llevar al pueblo por otra vía. Pero más importante que esto es entender la resurrección, que ese es el milagro definitivo, el que cierra cualquier discusión. Es lo que de hecho sostiene el cristianismo. Porque si no hay resurrección, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, en vano es nuestra fe. En vano es nuestra fe. Todo lo que hagamos, si no hay resurrección de los muertos, no hay una vida eterna. Entonces, más importante que estar esperando una visitación de Dios, una visión, algo estático, ¿no es cierto?, que me deje fuera como fuera de este planeta, debo centrarme en lo que Jesús vino a hacer. Y lo más importante de Jesús es que vino a morir y al tercer día resucitó de los muertos, como nunca nadie en la historia de la humanidad lo ha hecho, ni nadie lo va a hacer. Entonces no nos deslumbremos. A veces la iglesia quiere deslumbrarse con actos, con cosas sorprendentes, milagrosas, pero ese no es el camino. Puede ser un camino equivocado en algunas veces. No niego que Dios puede hacer milagros, no niego que Dios puede ocupar formas diferentes, incluso hasta misteriosas, para lograr su objetivo con nosotros, pero no es lo regular. Lo más importante es entender qué es la resurrección. Y de hecho, los próximos capítulos y así hacia el final de los evangelios vamos a ver mayormente las implicancias de la resurrección. Que Jesús haya resucitado cambia el mundo, hace todo diferente. Y a veces el cristianismo no piensa tanto en eso, no estamos tan preocupados de eso y queremos relacionarnos con Dios en base a nuestra propia experiencia, y eso puede ser peligroso. Y debemos no estar equivocados en primero mirar la resurrección, estudiar bien ese evento. Es como ese periodista Lee Strobel, que escribió un libro que efectivamente, como periodista ateo, quiso demostrar que Jesús era mentira y que la resurrección era mentira. Cuando lo estudió profundamente, se convirtió del ateísmo al cristianismo. ¿Por qué? Porque vio que la resurrección era cierta. Y si alguien ha resucitado, entonces eso cambia la historia. Eso nos hace, realmente el cristianismo lo hace una religión diferente, si lo quiere mirar así. Y verdadera además, porque es un hecho histórico que haya resucitado. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones que sacamos de este texto? ¿Qué tenemos que reflexionar ahora personalmente de lo que acabamos de leer y explicar? Primero y más importante, no podemos seguir viendo a Jesús como a lo mejor hasta este momento lo veía, o como a lo mejor se lo enseñaron sus padres, o como lo creyó en su imaginación. Jesús no es como nos han contado en la historia. Y debemos procurar hacer este ejercicio siempre, de leer y de profundizar, de escudriñar. Y de hecho nuestra labor con Juan Manuel de predicar aquí es eso. Es que usted entienda quién es Jesús, que conozca a Dios. Profundizar en las Escrituras para saber quién es Él. Para eso estamos aquí. No porque nos queramos ver, a pesar de que sí nos queremos ver en la semana y en los días domingos. Pero si no profundizamos, no aprendemos, vamos a tener confusiones. Y la gente no sabe quién es Jesús.
porque es tan extraño, es tan singular, es tan de otro mundo, que efectivamente cuesta entenderlo. Por eso le decía, los concilios nicenos, hasta el de Constantinopla, se dedicaron a estudiar a Jesús, a saber quién realmente es. Y nosotros, con menos tiempo y más modernidad, ha pasado mucho tiempo del episodio de su vida, más nos va a costar entenderlo. Necesitamos la asistencia, como lo hemos dicho, del Espíritu Santo para que nos haga entender cómo es y estas cosas que Él hizo, su santidad, su capacidad de obedecer aún algo tan difícil como ir a la muerte. Nosotros deberíamos sacarnos el sombrero, quedar con la boca abierta de cómo Jesús era, de cómo Jesús fue en obediencia al Padre y cómo nosotros estamos tan distantes de eso. Si miramos a Jesús de manera excepcional, si realmente lo vemos como algo increíble, ¿ya? Recuerde que hoy día estamos en la época de superhéroes, donde todos quieren ser como Superman, como el Hombre Araña, como los X-Men. Todo el mundo anda buscando un superhéroe como para ya, voy a ser del fan de Superman, yo de Batman, yo. La gente anda buscando eso. Nosotros deberíamos ser fan ¿de quién? De nuestro superhombre, de Jesús. Él debería ser el que complete y llena todo nuestro asombro, todo nuestro ideal de ser humano. Él fue excepcional. Entonces la gente ahora ¿cómo lo trata? No, el flaco, el de arriba, el pulento, el Jesús, el jefe. O sea, si no tenemos la concepción correcta de quién es Él, por supuesto que lo vamos a tratar como que fuera el empleado de la oficina, de la estafeta que me hace un favor, que está el amigo, que el paleta, que ya, ayúdame en este problema. La poca o la mala comprensión de quién es va a llevar a que necesariamente nosotros enfoquemos mal su vida, su obra, lo que Él hizo por nosotros y lo tratemos como un empleado, como el junior que me va a sacar, no sé, la basura, porque le pedimos cosas así. Tengo un problema, necesito sacarme una buena nota, tengo que mejorar esto, tengo una enfermedad, hazme una paleteadita y mejórame. Pero no lo estamos valorando en lo que fue, en lo que hizo por nosotros, en el esfuerzo que debe haber tenido como cualquiera de nosotros de ir a una cruz a morir. No lo vemos así. Y mientras no lo veamos así, por supuesto que no le vamos a obedecer, ni nos va a asombrar para nada. Va a ser Jesús, el de la tele, el que era bonito y que tocaba y que hacía cosas raras. No, Él es Dios, es santo, fue perfecto y necesitamos tomar de su perfección, porque si no, no tenemos relación con Dios, si no es por Él. Y lo último que veníamos conversando es que no podemos definir nuestra relación con Dios por medio de experiencias extáticas. Es decir, pensando que Dios tiene que mostrarse así, que tiene que hacerme esto así, y sobre todo de estas ideas sobrenaturales, buscando la relación con Dios en base a eso. Jesús ya hizo el mayor de los milagros, que fue resucitar, y lo tenemos que estudiar en profundidad por lo mismo. Ya Jesús mostró y cumplió todas las promesas al resucitar. Ya es segura la salvación, es seguro la vida eterna, es seguro que vamos a tener vida después de esta vida. ¿Por qué? Porque Él lo hizo primero. Pero tenemos que estudiar ese hecho, ese evento de la humanidad, irrepetible, le insisto, y que ningún otro va a poder hacerlo, si no es por medio de Jesús. Usted no va a resucitar por sí mismo, va a resucitar porque tiene a Dios en su vida. Y por eso se va a ir al cielo, porque Jesús pagó por usted. Y si cree eso, vive por eso, entonces sí vamos a tener una historia de vida diferente. Una historia de vida, y ojalá que muchos conocieran la historia verdadera de Jesús y anotara los hechos importantes, no lo que ve en las películas la Semana Santa. Entonces tenemos que cambiar nuestra historia, nuestra manera de ver, nuestra manera de comprender a Dios y especialmente a Jesús. Es difícil, yo le digo, cada vez que nos paramos aquí es un desafío explicar de manera simple y de manera bien concreta a la vez quién es Jesús o sus cosas, por qué hizo esto, por qué dijo esto. Cada palabra, cada detalle en cómo hacía la cosa habla de quién era. Pero si no entendemos a Jesús, si no lo aceptamos tal cual Él, claro, nos podemos enojar con Él, podemos tener incluso mentalmente discusiones mentales con por qué Jesús es así, por qué no es así. Pero Él es como es y pretende que nosotros lo aceptemos tal cual es.
y que no nos hagamos un Dios imaginario, porque es peligroso. Así que si algo hemos aprendido de esa singularidad, de esa capacidad única de Jesús de ser, es para que nosotros nos miremos que estamos lejos de ese parámetro y también nos enseñe a seguir sus pisadas y a amarlo como Él es y a entregarnos también porque Él hizo el tremendo esfuerzo y sacrificio en obediencia, complaciendo al Padre y también contento de hacerlo por nosotros. Dios no nos debe nada, le insisto. Eso a muchos seres humanos no les gusta, sentirse así. Dios podría eliminarnos, nos podría haber eliminado hace mucho tiempo. Y de hecho, si su vida todavía está con vida, valga la redundancia, si todavía usted respira, todavía piensa, todavía camina, es porque Dios todavía está mirando su vida y quiere, me imagino, el cambio necesario, el arrepentimiento necesario y la fe necesaria en Cristo. Así que agradezca a Dios, sea más reflexivo con esto y entendamos y sometámonos a Él en todo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más. Como un faro encendido, como un gran foco de luz, Señor, tú arrojas sobre nuestras vidas. Y gracias porque esa misericordia, ese amor, también se muestra en estos pequeños detalles, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder entenderla. Pero yo te pido, Señor, que no solamente quede en un entendimiento pasajero, que no quede retenida en nuestra mente, en nuestra memoria de corto plazo, sino que puedas transformar la vida de cada uno. Me incluyo, Señor, como primero, para que tú, Señor, transformes la vida de todos los que estamos aquí, de todos los que escuchan tu palabra, para hacer en nosotros la imagen de Jesucristo. Gracias, Señor, por Él. Gracias por su venida. Gracias porque aprendemos en todo de acuerdo a lo que tú nos vas mostrando. Y yo te pido que el Espíritu Santo siga aumentando ese conocimiento, ese entendimiento correcto. Que tú nos arrojes más luz, Señor, para caminar. Y ahora especialmente que estamos avisorando un 2025, permite que el próximo año tu palabra siempre esté en medio nuestro. Que tú siempre guíes a tu pueblo a través de tu palabra. Y que hagas, Señor, conforme a tu voluntad siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pónganse de pie. Una de las confesiones más importantes que podemos hacer como cristianos es esta: Jesús es Dios. Es controversial, es difícil de entender a veces para muchos, para muchas religiones, pero si hay algo que podemos rescatar de todo lo que hemos aprendido en los evangelios hasta ahora en Mateo, es que Jesús es Dios. Él es Dios, Él es nuestro Dios. Amén. Él fue desde el principio. Y así como Él es Dios, entonces solamente Él puede salvarnos. Amén. Te invito a entonar esta canción que se llama Jesús salva. Él es nuestro Dios. Amén. Hay una fuente, viene de un monte, desde el Calvario, desde un madero. Hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye y da vida. Por la sangre del Cordero vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el
su vida. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Mi muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sin Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. En este momento levantamos a Jesús como su pueblo y proclamamos que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que no hay otro nombre, y Dios le levantó hasta lo sumo. Dígalo. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús levanta su voz. Jesús, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Porque solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Y en ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Solamente en Cristo hay salvación. Oh, hermano, acércate a Él. Acércate a Él, porque Él no te desechará. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, a Jesús, en respuesta a su amor por todos nosotros. A pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de ser pecadores y estar lejos de Dios, Él se acercó. Él se acercó con un cuerpo humano para darnos vida y vida en abundancia. Y no solo murió, sino que resucitó en poder y gloria. Y por Él tenemos acceso al Padre. Por Él tenemos acceso a la vida eterna, solo por gracia, solo por su amor. Solo tú, Jesús, salvas. Oh, eres nuestro Dios. Dígalo una vez más. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, nuestro Dios glorioso. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Adoramos el nombre de Jesús. Amén. Adoramos el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu salvación. Porque no escatimaste ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste de toda gloria y te hiciste como nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, Señor.
Gracias, Padre, por enviar a Jesús. Gracias, Padre, por sacrificar a tu propio Hijo, a tu unigénito, por amor a esta raza caída, por amor a nosotros. No hay nada más importante que eso, Señor. ¿Qué más podemos predicar? ¿Qué más podemos cantar? Sino solo de Jesús. Y a este Jesús crucificado en un madero, dando su vida, dando hasta la última gota de su sangre, por amor. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos exaltar si a Jesús resucitado en poder y gloria? Y ese mismo Jesús vendrá un día por su pueblo, vendrá a buscarnos y reinaremos con Él. Reinaremos con Él, amén. Aleluya, te adoramos, exaltamos tu nombre. Exaltamos tu nombre, Jesús. Amén, gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Toma su asiento, mi hermano. Mi fortaleza, esperanza fiel y roca